Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde veremos cómo es que no es tan sencillo conectar un tomacorriente o agregar un tomacorriente en cajas donde tenemos interruptores de 3 vías, que son estos de aquí, que tienen 3 tornillos. Estos interruptores o conmutadores, depende de cómo lo conozcan, de la región en donde vivan, interruptores de escalera, interruptores de 3 vías o conmutadores, sirven para controlar una o varias lámparas desde dos lugares diferentes. Aquí tenemos una instalación del método de puentes, que consiste en enviar el neutro a la parte de la rosca de la lámpara. La fase se conecta en el tornillo central del primer interruptor de 3 vías, y de ahí los dos tornillos de las orillas se conectarán a los dos tornillos de las orillas del segundo interruptor de 3 vías. Estos cables se le conocen como puentes. Tenemos el puente 1 y el puente 2. Y del tornillo central del segundo interruptor de 3 vías sale el cable que se conecta a la parte del botón de la lámpara. Ese cable es el retorno o fase controlada. En eso consiste esta instalación. Aquí podremos controlar desde cualquiera de estos dos interruptores el encendido o el apagado de esta lámpara. Dentro del interruptor sencillo tenemos este pequeño mecanismo que es como una especie de sube y baja, que al momento de que nosotros accionamos, supongamos así como está, se pasaría este cable de fase hacia este punto y de ahí llegaría hasta esta terminal. Si nosotros encendemos este interruptor, esa corriente ya va a pasar de este punto a este de aquí y de ahí se va a encender la lámpara. Esa es la función que tienen los interruptores. Pero como les digo, nos vamos a enfocar en el tomacorriente que vamos a agregar tanto en el primer interruptor o con el segundo interruptor de 3 vías. Como les digo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para conectar un tomacorriente necesitamos fase del lado derecho o en la ranura pequeña, neutro en la ranura grande, y necesitamos la tierra física para la protección de los equipos y del usuario. Como lo vimos anteriormente, el tomacorriente puede funcionar únicamente con fase y neutro, pero por normativa y por seguridad hay que instalar el cable de tierra física también. Aquí en el primer interruptor no tenemos, únicamente tenemos la fase, que es el que baja al tornillo central. De aquí podemos puentearlo, pero no tenemos neutro ni tierra física. Los dos cables que tenemos en las orillas son puentes. Esos cables no nos sirven para conectar el tomacorriente. Si lo hiciéramos, nuestro tomacorriente podría tener un mal funcionamiento o incluso podríamos ocasionar un corto. Eso es en este caso. En el caso del primer interruptor de 3 vías, tenemos únicamente la fase. ¿Qué pasa ahora en el segundo interruptor de 3 vías? Bueno, aquí no tenemos fase, no tenemos neutro y tampoco tenemos tierra física. Entonces, en esta caja, en el segundo interruptor de 3 vías, si queremos agregar un tomacorriente, tendremos que agregar 3 cables adicionales para alimentar este tomacorriente, adicional a los 3 que ya tenemos, que son el de el retorno o fase controlada y el de los dos puentes. Ya tenemos 3 cables. Tendremos que agregar a nuestro ducto otros 3 cables. De igual forma, aquí únicamente ya tenemos 3 cables que pasan por el ducto para este interruptor de 3 vías, y si queremos agregar un tomacorriente necesitaremos agregar otros 2 cables, el de neutro y el de tierra física. Para agregar cables en un ducto en donde ya tenemos cables, ya tenemos ahí conductores, y queremos agregar otros, es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es sacar esos cables y agregar todos los cables que vayamos a utilizar al mismo tiempo, o en un mismo momento. No podemos agregar 3 cables y después agregar otros 3 porque ya cuesta mucho trabajo esa instalación. Entonces, como les digo, tenemos que agregar más cables aquí, y tenemos 2 cables y tenemos que agregar 3 cables aquí para alimentar estos tomacorrientes.
Tenemos la instalación de nuestra lámpara con dos interruptores de 3 vías de forma práctica. Como pudimos ver en el diagrama, tenemos el neutro que se conecta a la lámpara. De ahí la fase llega y se conecta al tornillo central del primer interruptor de 3 vías. Y los tornillos laterales son los puentes, puente 1 y puente 2, que se conectan a los tornillos laterales del segundo interruptor de 3 vías. Y del tornillo del centro sale el cable que es el retorno y se conecta a la lámpara. De esta forma tenemos una lámpara que está controlada por dos interruptores de 3 vías. Entonces, si queremos agregar aquí un tomacorriente, tenemos aquí el tomacorriente que debe de llevar fase del lado derecho con color rojo, el neutro del lado izquierdo o en la ranura grande y con color blanco, y la tierra física en la terminal de aquí del centro. De esta forma quedaría la conexión. Entonces, si yo quiero agregar este tomacorriente junto con este interruptor de 3 vías, que es el primero, si se dan cuenta, el único cable que coincide es el rojo y es la fase. Entonces tengo que conectar la fase con esta fase del interruptor, y de ahí tengo que agregar dos cables adicionales, cable de neutro y cable de tierra, porque estos de aquí no me sirven. Entonces no puedo simplemente puentearlos de aquí al tomacorriente porque no me va a funcionar. Puedo ocasionar un corto o puedo tener ahí un mal funcionamiento. Ahora, en el segundo interruptor de 3 vías no tengo ni fase, ni neutro, ni tierra física. Únicamente tengo los dos puentes y el retorno. Entonces, si yo quiero agregar aquí un tomacorriente, necesito agregar o ingresar 3 cables adicionales, que es fase, neutro y tierra física, adicionales a estos 3 que ya tengo aquí. Aquí en este primer interruptor únicamente sería agregar 2 cables. Y así es como quedaría la instalación. Al tomacorriente ya le conectamos el neutro que puenteamos desde aquí. La fase únicamente lo puenteamos desde el interruptor de 3 vías. Y la tierra física la tuvimos que mandar también desde nuestra alimentación eléctrica. Para el segundo tomacorriente agregamos 3 cables, el de fase que viene desde aquí, fase, el neutro que conectamos también de esta parte de la lámpara a la ranura grande del tomacorriente, y la tierra física para la terminal central. Como les digo, es necesario agregar aquí 2 cables, fase y tierra, y aquí fase, tierra y neutro. Bueno, pues ya hemos agregado nuestros tomacorrientes. Aquí, como pueden ver, hicimos el puente desde el interruptor sencillo al tomacorriente y agregamos estos 2 cables, el de neutro en color blanco y tierra física con color verde, y los conectamos a nuestra alimentación. Ahora, en este segundo interruptor de 3 vías no tenemos ni fase, ni neutro, ni tierra física, entonces tuvimos que agregar esos 3 cables, que son estos, y de aquí vienen y se alimentan de igual forma al circuito. De esta forma es como ya agregamos un tomacorriente en cada uno, junto a cada uno de los interruptores de 3 vías. Algo muy importante es que si van a agregar tomacorrientes en un circuito de luminarias, tienen que ser tomacorrientes para conectar aparatos de bajo consumo. Es decir, únicamente van a poder conectar cargadores, televisiones, no sé, algún reproductor de DVD, etcétera. No pueden conectar un horno de microondas, una plancha, incluso la lavadora. Esos aparatos son de alto consumo. Entonces, si ustedes conectan junto a un circuito de luminarias un tomacorriente y conectan aparatos de alto consumo, puede ocasionar que se queme su cable y por ende también su instalación. Únicamente, como les digo, para conectar aparatos de bajo consumo. Como les digo, no es tan sencillo agregar el tomacorriente. Tenemos que agregar cables forzosamente, ya sea con un interruptor sencillo. Si no lo han visto, en un video anterior hicimos este ejercicio con un interruptor sencillo, y si no lo han visto, les voy a dejar aquí en la parte superior una etiqueta. En esta ocasión lo estamos haciendo con interruptores de 3 vías, que es un poco más complejo.
Y bueno amigos, si el video les gustó no olviden darle manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. Por mi parte fue todo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.